Y hoy estamos, celebrando esa resurrección. Y hoy que veía yo, las redes sociales está lleno, ¿verdad? De el Señor resucitó y versículos bíblicos acerca de la resurrección y de todo lo que habla acerca de este día tan precioso y tan maravilloso, porque sabemos que nuestro Salvador vive, que Él está vivo y Él está sentado a la diestra de Dios, dice su palabra, intercediendo por cada uno de nosotros. Y realmente hablar de la resurrección de Cristo es algo impresionante, algo que de verdad nos hace a nosotros como cristianos tener esa firmeza de fe y de creer que Él está con nosotros siempre, todos los días. Así dice su palabra. Así que vamos a hablar un poco acerca de esas implicaciones de la resurrección de Jesús. Y yo voy a invitarlo a que me acompañe a Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 8. Y vamos a ir viendo acá lo que sucedió ese maravilloso día en la madrugada. Dice la escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí está hablando de María Magdalena, María la madre de Jesús, está hablando de otras mujeres, pero también se les añadieron otras más, ¿verdad? Por eso dice: se añadieron otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué impresionante historia, de verdad. Pero es impresionante también poder ver lo que sucedió previo a la resurrección de Jesús. Yo sé que muchos de nosotros reflexionamos en estos días acerca de esa muerte, de esa crucifixión de Jesús, porque para que haya una resurrección tiene que haber una muerte, ¿sí o no? Y todos conocemos este acontecimiento, como pues Jesús celebra esa última cena con sus discípulos. Cuando está en Jerusalén, Él llega a ese lugar y le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, cuánto he deseado estar con ustedes por esta última vez, porque Él estaba a punto de darle las instrucciones y de dar revelaciones acerca de los acontecimientos que iban a suceder. Usted sabe que Él toma el pan, Él pues lo presenta y le dice: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él parte el pan y les dice: así va a ser partido el cuerpo, así va a ser lastimado este cuerpo, pero que es entregado por vosotros. Dice que cuando termina de cenar, toma también la copa, la levanta y les dice: esta es la copa, es el vino del nuevo pacto, que representa mi sangre, que es derramada por todos vosotros. Y entonces vemos ahí cómo inicia ese nuevo pacto. Quiero decirte que el nuevo pacto inicia con el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Entonces eso quiere decir que realmente ese nuevo pacto no inicia con el nacimiento de Jesús, inicia con la muerte de Jesús, ¿sí? Con el derramamiento de la sangre de Cristo, porque la escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él está diciendo: hoy, a través de este sacrificio, de este derramamiento de sangre, se va a iniciar este nuevo pacto. Él, cuando termina de cenar, la escritura en uno de los evangelios dice que cantaron el himno y Él se fue al monte de los olivos, se fue a orar al huerto que se llamaba Getsemaní, que significa sufrimiento, o que significa también prensa para moler. Cuando Él llega a ese lugar, Él estaba muy angustiado. Recuérdense que iban con Él Pedro, Jacobo y Juan, que era un círculo muy cercano a Él.
que ellos estuvieron en la transfiguración y ahora les toca vivir la parte de la aflicción. Estuvieron en un momento de gloria cuando vieron, dice, a Moisés y a Elías presentarse con Jesús. Y cómo es transfigurado Jesús en ese monte de la transfiguración. Pero ahora les toca ver la otra escena, la otra parte, donde es Jesús, está en sufrimiento y en aflicción. Y entonces el Señor les dice: oren conmigo, por favor, ayúdenme a orar. ¿Alguna vez usted ha pedido a alguien que le ayude a orar? ¿Ah? Sí. Yo recuerdo que un hermano una vez le pidió a una hermana y le dijo: mire, ayúdeme a orar, yo voy a ayunar, yo tengo un examen que tengo que presentar, y entonces ayune por mí. Y el hermano se fue a su examen, ¿verdad? Y la hermana estaba ayunando, pero al hermano se le olvidó que le dijo a la hermana que ayunara, ¿verdad? Y entonces la hermana, como a las 5 de la tarde, el hermano salió como a las 11. Y a las 5 de la tarde la llama: papito, ¿será que ya puedo comer? Usted ya terminó su examen. Y él, sí, le dijo: ya terminé, ¿verdad? Porque a veces nos pasa así, se nos olvidan las cosas. Porque a veces necesitamos ayuda de otras personas, ¿verdad? Que nos ayuden a nosotros en los problemas, en las cargas, en las necesidades que nosotros estamos atravesando. Y Jesús no fue la excepción. Iba a atravesar el momento más difícil de su vida y él está orando. Dice que su sudor era tan espeso que sus gotas eran como que fueran gotas de sangre. Había una aflicción tan fuerte que él estaba tan afligido que oraba al Padre y le decía: Padre, si es posible, no permitas que yo beba de este cáliz, de esta copa, que pase de mí este sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad en mi vida. Él estaba diciendo: si hubiera alguna otra forma de poder resolver este problema en la humanidad, tratemos de aplicarlo, pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios, lo que tú has establecido. Y esos son principios de vida para nosotros, ¿verdad? Cuántas veces Dios a veces nos mete en un proceso y nosotros le estamos pidiendo al Señor: Señor, que esto termine, ¿verdad? Pero que se hagan las cosas como yo quiero y no como tú. A nosotros nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos gustan, y no nos gustan muchas veces los métodos que Dios utiliza para tratar a nuestras vidas. Jesús estaba tan afligido que cuando llega con sus discípulos, ellos estaban, dice, tan tristes, tan cansados, tan angustiados, que dice que se quedan dormidos. ¿Sí? Se quedan dormidos en la oración. Jesús les dice: no pueden ustedes acompañarme a orar siquiera una hora. Yo necesito sus oraciones. Y él se vuelve a retirar, vuelve a hacer las mismas oraciones y vuelve a regresar y los vuelve a encontrar dormidos. O sea, él le tenía esa necesidad de respaldo y de apoyo. Llegó un momento donde les dice, porque esto sucede 3 veces, y les dice: duerman ya no se preocupen, el tiempo ya llegó. Y es donde aparece entonces una guardia pretoriana que llega a capturar a Jesús, y el que dirige o el que va a entregar a Jesús es Judas, uno de sus discípulos. A uno que le había llamado amigo, a uno que había comido con él en su mesa, a uno que había caminado con él en diferentes oportunidades. Ahora él lo entrega. Él les dice estas palabras: Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y es capturado. Y entonces es llevado, dice, al patio del sumo sacerdote, porque empiezan a juntar al concilio, al Sanedrín, para juzgarlo. Este concilio tenía la capacidad de poder juzgar, pero no ejecutar, digamos, las sentencias. Ellos podían sentenciar. Y la sentencia que habían determinado para Jesús era que él muriera, pero ellos no podían ejecutar esa sentencia, sino que era el gobierno romano quien tenía que ejecutar esa sentencia. Y entonces ellos llevan a Jesús ante Pilato. Pilato entrevista a Jesús y se da cuenta que es un problema puramente religioso, de contextos religiosos, de creencias de los judíos, y él no quiere participar en esto porque dice: yo no encuentro culpabilidad en este hombre, porque lo que él está haciendo no es meritorio de muerte. Manda que lo azoten, lo vuelve a traer, y él dice: yo no encuentro ninguna falta. Entonces, escuche esto, vienen los sacerdotes y los escribas y le empiezan a decir a Pilato: oh, tú te estás convirtiendo en enemigo del César, porque este está diciendo que es rey y no hay otro rey más que César. Miren lo que estaba haciendo esto. Estaban reconociendo el reinado de un rey extranjero sobre sus vidas. Y le estaban diciendo a Pilato: si tú no ejecutas lo que te estamos pidiendo, entonces te vamos a acusar con el César que eres traidor
a la patria. Y entonces él al final decide entregarlo y dice, bueno, entonces hágase como ustedes quieran. Aquí les doy a estos guardias para que ejecuten la orden, pero yo soy libre de la sangre de este hombre inocente, y se lava las manos. Ahora, él hubiera tenido el poder político para librarlo, pero recordemos que esto era importante que se cumpliera. Él es tan culpable como los otros de esa muerte horrible. Él carga el madero, lo lleva hasta el Gólgota, él es ayudado en el camino, pero cuando llega allá es crucificado, es colocado en una cruz hasta que él muere. A las 3 de la tarde él muere, él fallece. Como ya estaba llegando la hora de reposo, porque la hora de reposo empezaba de las 6 de la tarde de ese día hasta las 6 de la tarde del día sábado. Entonces, en la ley de Moisés estaba escrito que no podía quedarse ningún judío crucificado, sino que tenía que ser quitado, tenía que ser enterrado de una vez. Los otros dos personas que estaban siendo crucificadas con Jesús les quiebran las piernas, porque al quebrarle las piernas lo que hacían era acelerar la muerte y ellos mueren. Pero a Jesús dice la escritura que no hubo necesidad de quebrarle las piernas porque él ya había muerto. Para cerciorarse de su muerte, le atraviesan una lanza en el costado, y la escritura, según Juan, dice que brota de su costado sangre y agua. Algunos dicen que la sangre es por nuestra redención y la agua por nuestra santificación. Entonces vemos ese acontecimiento. Jesús es bajado de la cruz y es llevado al sepulcro. Como era cerca de la hora del día de reposo, entonces no preparan el cuerpo. Simplemente lo envuelven en una sábana o en un sudario y lo llevan y lo entierran en una cueva que era nueva. Era un sepulcro nuevo, no había sido usado. Y ahí lo entierran. Y aquí es donde leemos nosotros lo que acabamos de leer en Lucas, que dice que después del día de reposo, muy de mañana, entonces las mujeres llegan. Las primeras que llegan son las mujeres. Y cuando ellas llegan se dan cuenta que no hay nada, que la piedra está removida. Cuando uno lee todos los evangelios, dice la escritura que las mujeres iban, habían preparado habían preparado todo para poder, las especies, para poderlo preparar el cuerpo. Y ellas iban con un pensamiento: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros a mover la piedra que está ahí? Porque es una piedra muy pesada. La piedra estaba haciendo, el sepulcro había sido resguardado por los soldados romanos. Eso es algo impresionante, porque en la madrugada de esa mañana dice que hubo un terremoto. La piedra fue removida por unos ángeles y Jesús resucita. Y cuando estas mujeres llegan preocupadas por quién movería la piedra, se dan cuenta que la piedra está removida. Ellas entonces entran para ver qué es lo que está sucediendo y no encuentran absolutamente nada. Hay unos ángeles ahí y le dicen: ¿qué están buscando ustedes en este lugar entre los muertos al que está vivo? Porque Él resucitó. Y nos damos cuenta de ese poderoso momento que experimentaron estas mujeres. Los ángeles platican con ellos y le dicen: vayan, anuncien a Pedro y a los demás que vayan hacia Jerusalén. Y lo que sucede es que ellas corren, usted conoce la historia. Pedro con Juan regresan, no encuentran nada, y él se empieza a manifestar a todos sus discípulos. Pero esto es impresionante, porque hay implicaciones que sucedieron en ese tiempo de la historia, pero hay implicaciones que nos afectan en este tiempo de nuestra historia. Y las implicaciones que afectaron ese tiempo de la historia, en primer lugar, son porque las palabras que Jesús había dicho fueron cumplidas. Jesús en varias oportunidades habló acerca de su muerte, pero también habló acerca de su resurrección. Él habló varias veces que Él iba a resucitar. Yo quiero que usted me acompañe a Lucas. Vamos a leer un par de pasajes nada más. Lucas capítulo 9, verso 22.
Y en Lucas capítulo 9, verso 22 dice la escritura, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús estaba anunciando, mire, cada vez que él tocaba ese tema era un tema polémico para los discípulos, ¿sí? Porque Jesús les estaba diciendo: yo voy a morir. Y ellos no querían que muriera. ¿Quién iba a querer que muriera Jesús? Ellos habían pasado 3 años con Él, aprendiendo de Él, viviendo con Él, comiendo con Él, pasando experiencias con Él. Entonces nadie quería separarse de Él. Pero Él les decía: es necesario que yo muera. Pedro en una oportunidad le dijo: Señor, que eso no te acontezca. Y el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque le estaba diciendo: no llegues a la cruz, no hay necesidad de que eso suceda. Leo otro pasaje en Lucas 18, verso 31-34. Dice la escritura: tomando a Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido. Esos gentiles eran los romanos. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Y escucha lo que dice: mas al tercer día resucitará. Pero mire lo que dice el verso 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que les decía. Ellos no querían comprender esto que estaba sucediendo. Jesús profetizó de diferentes formas que Él iba a morir y que iba a resucitar. Cuando los hebreos le pidieron unas señales, dijeron: ¿qué señales hay del tiempo este? Jesús les dijo: no les voy a dar más señales que la señal del profeta Jonás. Diciendo: así como Jonás pasó 3 días en el vientre de un pez y luego salió a vida para predicar, así el Hijo del Hombre iba a pasar 3 días en lo profundo de la tierra e iba a resucitar. Cuando estaba con los fariseos, les dijo: este templo será demolido, pero en 3 días yo lo voy a reconstruir. Ellos pensaban que hablaba del templo de Jerusalén, pero Él estaba hablando de su cuerpo. Él estaba diciendo: este templo va a ser destruido, pero a los 3 días va a resurgir, va a volver y va a resucitar. Entonces, ni por parábolas, ni hablando de una manera clara y directa, la gente no comprendía lo que sucedía. Porque hasta ese momento, digamos, hablar el tema de la resurrección era polémico, porque había división aún dentro de las sectas judías. Dentro de los saduceos y los fariseos había esa división acerca de la resurrección. Entonces era un tema polémico y que se discutía poco. Porque los temas polémicos a veces se discuten poco, porque no queremos entrar en esos conflictos. Y Jesús decía: yo resucitaré. La gente no comprendía, pero fueron las evidencias los que demostraron que la palabra que Jesús hablaba era cierta. Y quiero decirte algo: que las promesas que Jesús tiene en sus palabras para cada uno de nosotros se van a cumplir también en nosotros. Porque vemos evidencia que lo que Jesús hablaba se cumplía. Y así se cumplirán las promesas que Dios ha dado a tu vida. La promesa de restauración, de sanidad, de reconciliación, la promesa que Dios ha dado para ti va a cumplirse si tú también obedeces la palabra del Señor. Si tú caminas conforme a esa palabra. Entonces hay una implicación de la veracidad de las escrituras, de que las escrituras se cumplen con la resurrección de Jesucristo. Pero número 2, Jesús resucitó y se manifestó a sus discípulos porque necesitaban restauración. Jesús se manifiesta a la vida de las personas porque las personas necesitan restauración. Cuando Jesús se manifestó a cada uno de nosotros para salvación, es porque nosotros necesitábamos ser restaurados en nuestra relación con el Padre. Y entonces Él se manifiesta, Él se da a conocer a nosotros.
Nosotros mismos muchas veces cuando leíamos las escrituras antes no comprendíamos lo que la Biblia decía. No sé si a ti te ha pasado, pero de repente hay alguien que te dice: estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo nada de lo que dice las escrituras. Y así le estaba pasando a ellos. Pero cuando viene el Espíritu Santo y quita el velo de tus ojos, tú logras ver a Jesucristo. Y por eso logramos entregar nuestra vida a Jesucristo, porque Él nos quita esa venda de los ojos para que nosotros podamos ver la realidad del Evangelio, la hermosura del Evangelio, la misericordia de redención del Evangelio a nuestra vida. Y viene una restauración en nosotros. Esa restauración ahora con el Padre, porque ahora podemos tener esa comunicación con el Padre. Pues la resurrección sirvió también para poder restablecer la vida de sus discípulos. Cuando Jesús muere, sus discípulos se dispersan. Sus discípulos empiezan a irse a diferentes lugares. La escritura dice que unos iban de regreso a otras ciudades, otros estaban regresando a sus trabajos anteriores. En el caso de los pescadores, se fueron a pescar. Pero Jesús se manifestó a ellos porque Él necesitaba restaurar y afirmar la fe en ellos. Y nosotros vemos historias, y voy a leer solamente algunos pasajes. Por ejemplo, en Lucas 24, del verso 13 al 35, encontramos a aquellos hombres que iban, dice la escritura, de camino a un lugar que se llamaba Emaús. Dice: y he aquí, el versículo 13 dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios, era aproximadamente 12 kilómetros de Jerusalén. Verso 30 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Él empezó a caminar con ellos. Cuando Él estaba caminando con ellos, Él les pregunta: ¿por qué ustedes tienen un rostro triste? Y entonces ellos se le dicen: ¿acaso tú eres el único extranjero que no conoce lo que pasó a ese gran profeta que se llamaba Jesús de Nazaret? ¿Cómo fue entregado? Y Él empieza a hablarles acerca de la escritura y la necesidad que había de que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Ellos llegaron a un lugar, a un mesón, dice la escritura, y Él hizo como que iba a seguir de largo, y ellos le dijeron: quédate aquí, pasemos la noche en este lugar y luego continuamos nuestro viaje. Cuando se sientan a cenar, dice que Él parte el pan. Cuando Él parte el pan, la venda les es quitada de los ojos. Ellos comprendieron que era Jesús el que estaba con ellos. Y Jesús desaparece de su vista, y ellos entonces empiezan a decir: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Ellos sentían algo diferente, algo distinto que estaba sucediendo, porque Jesús estaba manifestando a sus vidas. Y dice que ellos se iban a quedar en ese lugar y no iban a continuar su viaje. Pero inmediatamente dice que toman de nuevo sus cosas y regresan a Jerusalén. Ahí ya no les importó si habían peligros en la calle, en los caminos. Ya no les importó absolutamente nada, porque ellos estaban emocionados, impactados de que Jesús había resucitado. Los caminos eran peligrosos. Los caminos eran difíciles, pero cuando uno se encuentra con Jesús, hermano, a uno se le olvidan todas esas cosas. Ellos regresan. Va y ve a los pescadores y dice que pasaron la noche pescando y no pescaron nada. Pero cuando llegan a la orilla, encuentran a un hombre que está cocinando pescados. ¿De dónde lo sacó si los otros no habían pescado nada? Pero Él está cocinando. Y cuando Él les dice: vengan y coman, ellos sabían que era Jesús, pero no lo miraban claro. Y ellos decían, ninguno se atrevía a decir nada ni a preguntar, porque sabían que era Jesús. El Espíritu les estaba dando testimonio que era Jesús. Cuando se manifiesta al apóstol Pedro, y cuando habla con el apóstol Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Él le dice: sí. Y él le dice: apacienta mis ovejas. Lo hace 3 veces. Y en la tercera Pedro se entristece, porque creo que comprendió que Jesús lo estaba confrontando contra toda su vida de negación.
Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez le dice: apacienta mis ovejas. Recuérdense que la palabra de Dios era: yo oro por ti para que tu fe no caiga, pero cuando tu fe sea restaurada, vuelve y confirma a tus hermanos. Y ahora Jesús le estaba diciendo: es tiempo que regreses, es tiempo que vuelvas, es tiempo que vengas y apacientes a tus hermanos. Se presenta ante Tomás. Dice que Jesús se presentó ante los 10. No estaba Tomás. Y cuando los demás le cuentan a Tomás y le dijeron: vimos a Jesús resucitado, ¿qué fue lo que dijo Tomás? Yo no creo eso. 10 testificándoles y él no creía. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Dios hace un milagro y la gente no te cree. Dios hace un milagro y la gente no cree. Y la gente dice: hasta que yo no lo mire. Y Tomás dijo: hasta que yo no meta mis dedos donde estuvieron los clavos y meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y luego se vuelve a manifestar y estaba Tomás. Y le dice: puedes meter tus dedos, Tomás. Y él le dice: creo, Señor. Crees porque me estás viendo. Pero bienaventurados son aquellos que no viendo creen al mensaje del evangelio. Nosotros creemos por la fe, porque la Biblia lo atestigua que Jesús resucitó. Yo creo que aquí no hay ningún incrédulo, de verdad, que diga: no, yo no creo en eso de la resurrección. Tengo que meter mis manos en los agujeros de los clavos o en su costado para poder creer. Creo que aquí no habemos de esos, porque nosotros hemos creído por la fe en Jesucristo, por la declaración de su palabra, por el testimonio de los evangelios de que Jesús ha resucitado. Hay muchas evidencias de la resurrección de Jesucristo dadas por las escrituras, por los evangelios. Apareció a María Magdalena. Mire, aquí en Marcos 16, yo solo voy a hacer una referencia así muy rápida de Marcos 16. A la hora de resurrección le aparece a María Magdalena en el verso 9. En el verso 12 dice que se aparece a 2 de sus discípulos, los que iban camino a Emaús. En el verso 14 dice que le da esa misión y esa comisión a los apóstoles. Ya se le aparece a los 11 apóstoles y los empieza a darle la comisión de que vayan y prediquen el evangelio. Pero también en Hechos y también en Corintios nos habla de esa manifestación poderosa que da el apóstol Pablo. Aún al apóstol Pablo se le manifiesta Jesús. En Hechos capítulo 9 y en 1 Corintios capítulo 15 nosotros vemos cómo el apóstol Pablo da testimonio de eso. Dice: a mí se me manifestó Jesús, me habló Jesús, se me presentó Jesús y me dio una misión de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esas evidencias pasadas, el cumplimiento de la palabra, la restauración de los discípulos, la restauración de aquellos que él había escogido, era porque él necesitaba que predicaran el evangelio. Mateo 28:18 dice la escritura: y Jesús, ya este es el Jesús resucitado, se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora estaban preparados para poder dar las buenas nuevas de salvación, porque habían llegado a ese tiempo de restauración, a ese tiempo de encuentro con Jesús, a ver al Jesús resucitado, a creer en el Jesús resucitado. Nosotros, para que podamos ser salvos, debemos de creer en 2 cosas: una, en que Jesús murió por los pecados, pero 2, en que Dios le levantó de los muertos. Porque él mismo dice que no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos.
Veamos el cumplimiento de estas escrituras. En Isaías 53, usted conoce Isaías 53 porque Isaías 53 es una declaración profética de lo que Jesús le iba a acontecer en la cruz del Calvario. Pero el verso 10 dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Aquí está hablando de que Dios lo iba a permitir que Él fuera entregado por causa del pecado de la humanidad. Iba a ser golpeado, desfigurado. Dice que iba a ser la golpiza iba a ser tan brutal que la gente no lo iba a reconocer. Pero era necesario, dice, pero que no se iba a quedar ahí, sino que el justo iba a ver de nuevo la luz. Y eso se llama resurrección. Jesús iba a resucitar, porque en Él fue cargado todos esos pecados. Pero quiero leerte el Salmo 16, verso 10 y 11. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, el cuerpo de Jesús no vio corrupción, no se corrompió, ¿sí? Sino que Él fue resucitado. Y ni siquiera quedó en tierra, sino fue ascendido a los cielos. Y Hechos capítulo 1 nos da testimonio de que fue recogido por ángeles en una nube. Y Él mismo dice, los ángeles luego le dicen a los discípulos: ¿qué hacen ustedes viendo al cielo? Si este mismo Jesús, así como lo vieron partir, así va a descender a la tierra nuevamente. Y eso es lo que nosotros anhelamos, esa segunda venida de Jesús por su iglesia, por cada uno de nosotros. Estamos esperando que Jesús regrese. Así como ascendió, así va a venir Él en una nube. Así lo dice Tesalonicenses, que Él vendrá. Dice, y cuando se escuche la trompeta, y en Apocalipsis dice que la voz de Dios va a ser como una trompeta. En Apocalipsis 3 la gente va a escuchar un sonido de trompeta, pero ¿sabe qué va a escuchar la iglesia? Sube acá. Eso es lo que va a escuchar la iglesia. Y sonará la trompeta, y entonces la iglesia será arrebatada y estaremos juntamente con Él, dice, en los cielos, ahí en las nubes con Él. Eso es lo que Dios ofrece, eso es lo que Dios dice con nosotros, porque nuestro Redentor vive. Él no ha muerto, Él está vivo, Él resucitó. Entonces las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como las escrituras, las palabras dichas por Jesús, son cumplidas, se cumplen. Jesús resucitó. Hermanos, eso es maravilloso de verdad. Saber que Jesús ha resucitado, porque esa es la base de nuestra fe. La base de nuestra predicación es la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesús no resucitó, el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15 que entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si no creemos en un Jesús resucitado, hermano, entonces nuestra fe no tiene fundamento. Por eso es que nosotros creemos en un Jesús resucitado. 1 Corintios 15, 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. No tiene fundamento. Pero nuestra fe está fundamentada en esa resurrección de Jesús. No solo en que Jesús murió, sino que Jesús resucitó. Que un día como hoy, al amanecer del tercer día, la piedra fue removida por el poder de Dios a través de los ángeles. Y Jesús se levantó de entre los muertos. Él atravesó la muerte. Él venció sobre la muerte. La muerte no tuvo poder sobre Él. Porque hasta el día de hoy vive.
Hasta el día de hoy vive. Eso es impresionante, de verdad, hermano. Porque la Biblia nos habla de otras resurrecciones. Nos habla de la resurrección de Lázaro, nos habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero quiero contarle algo. Esos resucitaron, pero luego volvieron a morir. Pero Jesús vive para siempre. Y está sentado a la diestra de Dios, para gloria del Padre. Él está ahí, en ese lugar. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Jesús vive. Nuestro Redentor vive, y si Él vive, nosotros también vivimos. Este cuerpo terrenal se va a gastar, este cuerpo terrenal se va a acabar, este cuerpo terrenal va a padecer y vamos a sufrir algunos. Pero aunque este cuerpo terrenal muera, nuestro hombre espiritual vivirá para siempre por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que Él promete, eso es lo que Él ofrece a nuestra vida. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él ofrece que aunque nosotros muramos, Él va a resucitarnos en el día postrero. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste en los cielos, seremos resucitados juntamente con todos los santos que han creído en el nombre de Jesús, y seremos trasladados con Él a la eternidad. Esa es la ventaja de creer en Jesucristo. Esa es la bendición que nos da de creer en Jesús, que nosotros vivimos porque Él vive, que el Espíritu de Jesús, que el Espíritu Santo mora, está en nosotros, y es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 2:11-13 dice: y en Él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitados con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Eso es lo que hace Jesús. Jesús, Él fue a la cruz para que nosotros experimentáramos la victoria, para que nosotros creyéramos en Él, que a través de su muerte nosotros podíamos ser perdonados de pecado, pero que a través de su resurrección nosotros podamos tener vida eterna juntamente con Él, para que estemos con Él. Él nos ha dado vida eterna a través de su resurrección. Esa es una maravilla de su resurrección, que a través de esa resurrección nosotros obtenemos vida con Él. Termino leyendo este pasaje, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos acceso al Padre porque Jesús es nuestra puerta que nos conecta con Él. Nosotros tenemos la bondad del Padre porque Jesús es nuestro intercesor, el que intercede por nosotros de día y de noche, que está sentado a la diestra de Dios Padre siempre, hoy y para siempre. A Él nosotros debemos la alabanza, a Él nosotros debemos la adoración, a Él nosotros tenemos que darle la gloria, a Él nosotros tenemos que darle la honra. Él se lo merece todo
porque Él llevó todo a la cruz del Calvario.